Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta ocasión vamos a hablar sobre economía, específicamente sobre algo que se conoce como economía conductual o economía del comportamiento. Para eso hemos traído a un experto en el tema para definir, ¿no?, estas dos disciplinas y ver cómo es que se ayudan para crear esta nueva rama de economía conductual. No, para ello tenemos a Marco Carrasco, que es máster de investigación en economía y gestión, con mención en economía y psicología por la Universidad de París La Sorbonne, egresado en primer puesto con summa cum laude y bachiller en economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus principales áreas de investigación e interés son la economía conductual y las políticas públicas. Se ha desempeñado como consultor de la Organización de Estados Americanos en Washington y del Instituto de Investigación de Shanghái. Trabaja para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú y ha sido docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro cofundador e investigador del Grupo Asia, así como director fundador e investigador de BEST, Behavioral Economics and Data Science Team. Buenas noches, Marco. Bienvenido al programa. Buenas noches, Víctor. Un gusto estar aquí. Qué bien, estamos acá para hablar sobre esta... Habíamos conversado hace un tiempo sobre la posibilidad de tener una entrevista justamente sobre economía conductual. No sé si podemos comenzar por tal vez definir qué cosa es economía conductual. Sí, bueno, la economía conductual, como muy bien tú mencionas, es la intersección de alguna manera entre la economía y la psicología. Es el rescate que ha hecho la economía relativamente hace no mucho tiempo, de algunas ideas de la psicología para volver a reinterpretarlas y aplicarlas en el mejor entendimiento de la toma de decisiones de los agentes económicos. En ese sentido, por ejemplo, uno de los principales postulados que tiene la economía del comportamiento es sobre la racionalidad limitada de los agentes económicos. Normalmente nosotros en economía, los economistas tradicionalmente asumimos que todos los agentes económicos se comportan optimizando, por ejemplo, su utilidad. Y al definir eso como una optimización, estamos diciendo que tienen una capacidad racional de poder tener en consideración todas las variables que están involucradas en su toma de decisión y optar por las cuales, o por la opción que maximiza finalmente su utilidad. Pero la experiencia de otras áreas como la psicología, como otras ciencias sociales, nos demuestra que eso no siempre es así. Que hay muchos casos, y eso creo que suena bastante algo intuitivo a la gente de a pie, muchos casos en donde la gente, por ejemplo, compra algo que luego lamenta haber comprado. O que siente algo que quiere hacer, pero luego se da cuenta que solamente es por la emoción del momento. Entonces hay una interpretación distinta al agente económico, ¿no?, que no es enteramente racional, que no va a comprar únicamente por calidad y precio, sino que, no sé, un día te levantas deprimido y quieres sentirte mejor y vas y compras cualquier cosa, ¿no? Claro, digamos que es parte, digamos, de un todo. O sea, es decir que el agente económico no solo está influenciado por valores, digamos, objetivos como el precio o la calidad del producto, sino que también hay otros factores que anteriormente no se consideraban o no se podían medir y que hoy en día ya tenemos algunas herramientas, algunos proxies que nos permiten tener alguna variable cuantitativa que refleje a estos tipos de sensaciones, de emociones o de posturas, o inclusive también de sesgos cognitivos, que es algo también muy importante dentro de la economía del comportamiento, ¿no? No es que seamos totalmente irracionales, sino tenemos una racionalidad limitada, pero en esas limitaciones de nuestra propia racionalidad, de nuestras propias decisiones, encontramos algunos patrones que también nos permiten luego hacer predicciones. En ese sentido, por ejemplo, algo que muchas veces los economistas tradicionalmente decían es que ya, si nosotros asumimos un modelo de un agente optimizador racional, todo lo que se desvíe va a ser simplemente ruido. Ruido arriba, ruido abajo, que finalmente se va a neutralizar, suma cero, y finalmente siempre se va a mantener la idea del agente maximizador. Pero ¿qué pasa si ese ruido, esas desviaciones, por ejemplo, del supuesto optimizador, no son equivalentes, no son de suma cero, sino que siempre se van para un lado? Eso ya implica cierto tipo de sesgos. Y esos tipos de sesgos, por ejemplo, fueron los que Daniel Kahneman y Amos Tversky, dos brillantes psicólogos, empezaron a estudiar en la década de los 70 y los 80. Tversky, bueno, falleció antes de tener la oportunidad, digamos, de merecer el Nobel, pero en realidad la contribución fue de ambos y luego se vio reflejado en el premio Nobel de Daniel Kahneman, ¿no? Este psicólogo bastante famoso que recibió el premio Nobel de Economía.
Qué en el interesante, 2002. ¿no? Que un psicólogo, sí, es famoso el caso. No este psicólogo recibiendo un premio Nobel de Economía, ¿no? Sí, no es muy común, de verdad, pero, o sea, súper bien merecido, ¿no? Digamos que el valor que tuvo las investigaciones de Kahneman y Tversky fue el darse cuenta de los sesgos cognitivos a los cuales son susceptibles los agentes económicos y que de alguna manera influencian en su toma de decisiones y al influenciar en general en sus decisiones, también obviamente influencian cuando estas personas toman decisiones económicas, ¿no? Un ejemplo así chiquito, por ejemplo, es el sesgo del anclaje, ¿no? Kahneman, en varias de sus publicaciones, sus papers, sus libros, él mencionaba este experimento, ¿no? Que cogía dos tipos en un laboratorio, como un experimento psicológico, a dos tipos de muestras de personas y algunas, por ejemplo, les sometía a unos tests en los cuales les hacía calcular de forma rápida, dándoles un pequeño vistazo de una multiplicación. ¿Cuál es el resultado, por ejemplo, de una cadena de multiplicación de 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1? Y ya, o sea, mostraba ya, danos un valor aproximado, le decía a las personas. Y las personas normalmente daban cierto valor. Y luego otro grupo le decía, ya, dame el resultado de esta multiplicación. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Ambas multiplicaciones sabemos obviamente que son equivalentes. Pero a estas dos personas, en el primer caso, al estar expuestos a los primeros valores que eran mayores, el valor que ellos daban finalmente era varias veces superior a las personas que daban el resultado ancladas por los primeros valores pequeños de la multiplicación. No sé si más o menos lo llegas a visualizar, ¿no? Ejemplos como ese... Claro, el sesgo del anclaje, claro, uno se queda atrapado en las primeras. En las primeras valores que uno recibe, en la primera información que uno recibe. Es un poquito como entrar a una feria y comprar en el primero o segundo puesto. Este ejemplo del anclaje, por ejemplo, se usa bastante ahorita en términos de lo que se llama el pricing, ¿no? En el marketing, ¿no? El hecho de fijar una cantidad, precio de referencia para que luego todas las personas lo tomen como un valor dado y luego anclen sus expectativas a este valor. Y es una estrategia que lo suelen usar, por ejemplo, si no me equivoco, lo usó Apple cuando lanzó el iPad. Fijó un precio entre lo que vendría a ser un iPhone y una Mac, una PC, porque básicamente el iPad suele ser un bien intermedio, pero al fijar este precio lo que hizo fue finalmente poner una idea de valor ante el consumidor que luego finalmente ya sinceró. O sea, luego de fijar ese precio, 2 semanas después lo bajó al precio real, de modo que así aumentó la venta. ¿Por qué? Porque la gente vio que este nuevo valor, digamos, de pasar de 800 a 600 era como una promoción. Era como que, ya, si el valor inicial era este, entonces cualquier valor inferior va a ser como una promoción, un descuento, ¿no? Todo el mundo quiere pagar menos por los productos, quiere sentir que claro, recupera digamos, algo, ¿no? Así es, exactamente. Y eso quizás también lleva a otro pilar muy importante dentro de la economía del comportamiento, ¿no? Que se llama la teoría prospectiva. En realidad, ahorita que está hablando un poquito de Kahneman, Kahneman y Tversky iniciaron estudiando estos sesgos cognitivos y también mencionaron que las personas, los agentes, suelen tomar heurísticas. No es que optimicen y que pongan todos los factores de racionamiento en su cabeza y que hagan toda la multiplicación y que luego salga un output, no. Sino que suelen tomar atajos que se llaman heurísticas, con los cuales básicamente ante una carga de información bastante alta o ante una limitación de tiempo para decidir, simplemente deciden como que básicamente hasta, en cierto modo, por algo de instinto. Entonces, una de estas, digamos, patrones que identificaron Kahneman y Tversky fue el tema de la aversión a la pérdida. Y a ver, ¿y qué quiero decir cuando me refiero a aversión a la pérdida? Es que las personas suelen tener un impacto mayor, digamos, en su psique ante la pérdida, ante el valor negativo de, por ejemplo, de un valor en contraposición con su correspondiente positivo. Digamos, si por ejemplo uno ve la gráfica, ¿no?, de la teoría de prospectiva, uno va a ver de que en el lado inferior izquierdo, la valoración, la ponderación que uno hace de las pérdidas tiene una pendiente mucho mayor que el del lado derecho, que es de las ganancias. Es una gráfica súper sencilla, pero la idea fuerte de, por ejemplo, hacer una diferenciación ahí en cómo la gente valora algo como una ganancia o una pérdida, fue una idea de mucho impacto en el ámbito de la economía, porque normalmente no se consideraba que las personas tuvieran un punto de referencia sobre el cual basar sus elecciones como una ganancia o como una pérdida, ¿no? Entonces se le establece un sesgo a la persona, se le dice que este producto en realidad cuesta más de lo que cuesta, ¿no? Es un poco como engañar a la persona de alguna manera, poner un producto sobrevaluado y de ahí una vez que no se venda,
presentan la oferta y uno se siente que ha ganado y se siente Claro, mucho mejor. suelen ser, digamos, determinados tipos de estrategias, Porque ¿no? nadie dice, oye, mira esto de acá, me costó carísimo, ¿no? Claro. Nadie dice eso, la gente dice justo al contrario, se jacta de haber comprado muy barato, más barato de lo normal, como si le hubiera robado un poco al productor, ¿no? Como si hubiera costado menos de lo que cuesta. Exactamente, ¿no? digamos que ese juego de sensaciones es súper importante para el economista del comportamiento, ¿no? O sea, ver cómo ese impacto finalmente de los diferentes valores puede ser diferenciado en base a si uno encuadra o framea algo como una ganancia o si encuadra o framea algo como una pérdida, ¿no? Por ejemplo, si me permites, quisiera dar otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que Kahneman dio fue una situación así en el cual a un cierto grupo de personas les preguntaba, ¿no? Imagínense que hay una enfermedad que va a venir al país y ustedes son los ministros de salud, los cuales tienen que comprar un tipo de medicamento. Y les dice, ustedes elegirían la opción A, con la cual van a tener un medicamento que les garantiza que 200 personas se van a salvar, 200 de un total de 600 que, digamos, forman parte del pueblo, o ustedes elegirían un medicamento B, con el cual hay un tercio de probabilidad que las 600 personas se salven y 2/3 de probabilidad que ninguna se salve. Bajo ese comparativo, ese cuadro, la mayoría de gente elegía la primera opción, la opción A, la opción en la cual 200 personas se salvarían. Pero luego, ¿qué pasaba? Él a otro grupo, equivalente, digamos, con características similares, les hacía una pregunta parecida. O sea, viene una enfermedad y ustedes son los ministros de salud de aquí, de esta nación. ¿Ustedes qué medicamento elegirían? ¿La opción A, que es un medicamento que va a hacer que 400 personas mueran? ¿O la opción B, que es un medicamento que da 1/3 de probabilidad que ninguna muera y 2/3 de probabilidad que las 600 personas mueran? Si uno ve, por ejemplo, ese nuevo cuadrito, ese nuevo ejemplo, y a uno lo dan a elegir, uno entiende que, o se da cuenta que la mayoría de gente va a tender por la opción B. Pero luego, si uno los analiza al mismo tiempo, va a darse cuenta que ambos son exactamente equivalentes. Son ejemplos iguales. Lo único que ha cambiado es la manera en que yo lo estoy presentando. En un caso lo estoy presentando como una especie de ganancia, están sobreviviendo personas, mientras que en el otro caso las personas están muriendo, lo estoy presentando como una pérdida. Ese pequeño cambio de cómo yo presento las cosas ha tenido un impacto en revertir las preferencias de las personas, mientras que en un caso eligían la opción A, en el otro caso están eligiendo la opción B. Y eso es un ejemplo clásico que ataca, por ejemplo, el postulado de que no debe haber reversión de las preferencias en la economía, ¿no? O sea, si yo prefiero A sobre B, siempre voy a preferir A sobre B. No importa cómo me lo presenten, pero ya nos damos cuenta que eso no siempre es así. Qué interesante. Y aparte de la psicología, ¿hay otras ciencias que contribuyen a la investigación en economía? Claro, o sea, justamente todo este boom de la economía del comportamiento ha venido ligado también al desarrollo de la economía experimental, que es un área desarrollada por Vernon Smith, premio Nobel también en el 2002, junto con Daniel Kahneman, que ha introducido el tema de hacer análisis de laboratorio con personas, en un ambiente cerrado, controlado, de algunos supuestos en economía, por ejemplo, hacer interacciones de mercado, ¿no?, en un laboratorio, o hacer análisis de algunos ejemplos de teoría de juegos, también en un laboratorio controlado. ¿Y eso qué nos da? Por ejemplo, a los economistas que normalmente hemos estado acostumbrados a análisis observacionales, análisis muy rigurosos, eso sí, de econometría, etcétera, pero finalmente análisis observacionales que no, por más que uno trate, siempre da un espacio que no permiten del todo o al 100% de inferir la causalidad, le da una herramienta más, le da un espacio en el cual, si bien no tiene un dato del todo real, porque estamos asumiendo que esa población que entra al laboratorio va a ser representativa de la población que está en la calle, sí nos permite controlar todo el contexto para que, digamos, la acción diferenciada que hagamos en un grupo sobre otro sea lo que nos permita inferir la causalidad, ¿no? Que finalmente es esa modificación lo que está causando cualquier variación en su comportamiento o en su toma de decisión económica. Yo creo que para ti eso suena muy conocido, porque básicamente es incorporar una herramienta que ya viene de la medicina y de la psicología, ¿no?, claro, a un ambiente económico que antes en realidad no se solía hacer. No, me parece muy interesante porque finalmente la economía podría ser considerada como un tipo de psicología porque estudia el comportamiento. Le interesa el comportamiento, le interesa predecir el comportamiento y controlar el comportamiento, y eso es justamente lo que hace la economía, pero el factor es restringido, es en el factor económico, en los intercambios económicos. No le interesa el comportamiento en general, ¿no?
Un ejemplo bastante importante de eso, por ejemplo, son las contribuciones de Adam Smith, que todo el mundo lo conoce como el padre de la economía moderna. Es súper famoso su libro La riqueza de las naciones, pero lo que no mucha gente sabe, bueno, ahorita ya se conoce un poquito más, pero no muchos sabían hasta hace poco, era que anterior a ese él tenía un libro llamado La teoría de los sentimientos morales. Y es un libro que hoy en día hay un paper de Nava Ashraf y Lowenstein al respecto, que hace una reevaluación de este escrito de Adam Smith, en el cual él postula muchas ideas que hoy en día se vienen desarrollando justamente por esta área de la economía del comportamiento, que es, por ejemplo, la aversión a la pérdida, el exceso de confianza, y hay que recordar, y eso es muy importante, ¿no? Que en los tiempos de Adam Smith, en realidad, no había una distinción tan marcada entre las ciencias sociales. Claro. Era, digamos, todo parte de un conjunto. Es más, el mismo Adam Smith no era un economista per se, sino era un filósofo. Y deja de lado muchas variables que ahí se descubren, ¿no? O sea, se centra solamente en que la gente es racional, ¿no? Y no deja de lado toda la parte emotiva claro. que puede estudiar la psicología bastante bien y que ha venido estudiando ya por décadas, sí, ¿no? En realidad, nosotros como economistas creo que deberíamos sentirnos un poco más humildes cuando tratamos también de tener un poco de información de otras áreas, de otras ciencias sociales, ¿no? Muchas veces hemos pecado un poquito, en general, los economistas, de cierta soberbia, de considerar que nuestros modelos pueden ser explicativos de varias cosas. Justo ahí devino el fenómeno... Hay una terminología que se llama el imperialismo económico, que viene a ser el uso de los modelos económicos para explicar diferentes situaciones de la vida, desde, por ejemplo, el enamoramiento, los crímenes, todo bajo un modelo bastante sencillo, así tipo de oferta y demanda, por ejemplo. Eso desarrollado por Gary Becker, ¿no? Esa es una corriente que surgió en su momento, ¿no? Pero hoy en día ya viene un poquito una ola que les dice, oye, no es tan así. Hay un montón de variables en realidad que un modelo económico no es capaz de explicar y quizás anteriormente uno las dejaba de lado porque no podía medirlas, pero hoy en día, por ejemplo, con datos como el Facebook, como Twitter, uno obtiene, por ejemplo, bastantes variables proxy que si es que bien no son del todo al 100% cercanas a las emociones que queremos medir, sí son algo más... son un paso adelante, ¿no? En esa búsqueda que nosotros queremos tener de algo cuantitativo para poder incorporarlo en nuestros modelos. ¿Y cuál es el futuro de esta nueva rama de la economía conductual? O sea, ¿qué se espera en el futuro? ¿Qué otras ciencias van a contribuir? ¿Qué sucederá? Claro, bueno, yo me acuerdo mucho cuando recién me iba a estudiar un poco esta área, mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Economía y psicología? ¿Qué es eso, no? Eso ya ha cambiado hoy en día. Actualmente, bueno, está mucho la parte aplicativa del uso de Nudge, ¿no? En temas de desarrollo, de diseño de políticas públicas, ¿no? Por tratar de conseguir, digamos, modificar el contexto para que la gente elija algo que es más beneficioso para ellos. Por ejemplo, en temas de salud, en temas de desigualdad, de pobreza, se utiliza bastante un poquito esto de la arquitectura de elecciones, como llama Richard Thaler, ¿no? Y que usa justamente estas ideas de la economía del comportamiento. Ese es lo que actualmente, digamos, está en boga y lo que ha hecho popular a la economía conductual hoy por hoy, ¿no? Y bueno, para el futuro en realidad se avisoran varias cosas. Y uno está este tema que ya te estaba un poquito adelantando, ¿no? El hecho de la data que nos permite, que nos da el Internet, ¿no? Que nos da el Internet, que nos dan las aplicaciones, el Big Data, pero Big Data enfocada al comportamiento, por ejemplo, ¿no? Ahorita abren, por ejemplo, una nueva tienda, Amazon Store en Seattle, y esta tienda, por ejemplo, ya funciona sin ningún asistente, pero funciona con puros radares que monitorean cuando la gente va, saca un producto y luego sale y paga automáticamente con su celular. Como está lleno de radares, por ejemplo, puede encontrar quizás algunos patrones de cómo la gente elige o cómo es que decide en un entorno, por ejemplo, de un supermercado, ¿no? Pero también está la data del Twitter, que ya mencionábamos, la data del Facebook. Toda esta información, mientras más específica sea de la persona, va a permitir a uno diseñar mejores intervenciones, mejores nudges, digamos, para así poder conseguir, digamos, el impacto que uno desea. Y bueno, solo para terminar, creo que para quien quiere verlo, se entiende eso tiene implicancias un poco serias en el tema ético, ¿no? O sea, ¿qué tanto uno finalmente puede influenciar al consumidor o influenciar a la persona, ¿no? Eso sí es algo bastante que hay que trabajar, pero algo que quizás es muy importante mencionar como punto final es que la economía del comportamiento mucho se ha ligado al tema de políticas públicas, porque a uno le permite enfocarse a ámbitos en los que todo el mundo estamos de acuerdo, queremos mejorar, que son, por ejemplo, el tema de la salud, el tema del medio ambiente, el tema de la educación. En esos objetivos que, bueno, conocemos hoy día como los ODS de Naciones Unidas, los gobiernos están de acuerdo que hay que mejorar y por ende hay que usar estrategias con las cuales empujar a la gente a tomar una mejor decisión y lo que será mejor para ellos. Estuvimos conversando un poco sobre Skinner, ¿no? Y también sobre Watson, estuvimos rezando unos libros que tengo ahí atrás. Sí. Y Skinner pensaba, cuando las personas pensaban que eran libres, causaban en realidad un daño, ¿no? Que la creencia en el libre albedrío
es una ilusión disfuncional, ¿no? Y que es un impedimento para practicar cambios conductuales y para modificar una conducta. Exacto. Y uno tiene que simplemente pensar no en eso, no en la libertad, sino pensar en el bienestar y en la felicidad de las personas y de acuerdo a eso tomar decisiones y olvidarse que las personas son libres, porque nadie es libre de nada, ¿no? Entonces, porque muchas de esas interrogantes de la economía conductual vendrán en las personas que piensan que nos están controlando, pero en realidad siempre nos están controlando. El asunto es que si no entendemos los mecanismos de control, vamos a ser en realidad esclavos. Así es, eso es súper interesante. Me hace acordar, justamente el Banco Mundial en el 2015 hizo una publicación, su publicación anual de desarrollo, que lo dedicó por entero a la economía del comportamiento, y en la parte final, en el apéndice, trataba de reconciliar cómo es que esta idea de la economía del comportamiento, que aún así, o sea, te estoy mencionando, ¿no? La gente elige lo que quiere finalmente, pero el gobierno, el Estado, empuja un poco a la gente, ¿no? Lo que significa un nudge, empuja un poco para su mejor bienestar. ¿Cómo reconciliar eso con la idea del libre albedrío, por ejemplo, que se suele ver en Occidente? Es un tema, digamos, ético súper importante y que obviamente tiene para rato de discusión y que seguramente a futuro van a haber quizás algunas leyes, algunas normas que regulen, pero que de todas maneras siempre busquen lo que tú mencionas, ¿no? Que es que hay que siempre velar por el bienestar de la sociedad, porque muchas veces vemos que la gente, pese a tener esa idea de libre albedrío, muchas veces no toma las mejores decisiones ni siquiera para su salud. Entonces, es en esos casos en las cuales la gente muchas veces entra en un loop que no les es beneficioso, en los cuales un agente externo quizás puede actuar y empujarlos para beneficio de ellos. Qué interesante, oye, ¿no? Siempre es muy importante inyectar un poco más de ciencia a estas disciplinas como la economía, ¿no? Porque en muchos casos la economía, no sé si estás de acuerdo conmigo, se dicta por esos emprendedores que de repente hacen mucho dinero y cuentan sus anécdotas, ¿no? Claro. De cómo salieron adelante, pero no tiene mucho de ciencia en realidad, ¿no? Bueno, qué interesante. ¿Y cómo te pueden seguir? ¿En qué has estado haciendo últimamente? ¿En qué has estado investigando? Sí, actualmente, bueno, soy parte de una ONG que se llama BEST, Behavioral Economics and Data Science Team. Con esta ONG hemos estado haciendo eventos en universidades que tienen que ver un poquito con esto de la economía del comportamiento y actualmente tenemos en marcha unos 2 cursos que van a salir, uno de Data Science y otro de Behavioral Economics, interesante. Que van a lanzarse, si no me equivoco, en octubre. También, ¿Dónde van a lanzar los cursos? Todavía no está definido el lugar, pero digamos todo se va a difundir por las redes, ¿no? de esta organización. Y bueno, también tenemos Arturo Chiang, es bastante experto en ese tema de Data Science, entonces él ha creado hace poco unos algoritmos en un programa R, un programa estadístico bastante usado, para, no sé, pues para descargar datos de la SBS y manejo de datos en general, ¿no? De Big Data, lo que vendría a ser, ¿no? Entonces, también estamos un poquito ahí tratando de crear algunos productos que puedan servir para la gente, para investigaciones y otro tipo de casos. Interesante. Oye, muchas gracias, Marco, por haber venido a La Manzana. Estuvo muy interesante. Bueno, estuvimos con Marco Carrasco, que es economista, que es especializado en economía conductual. Hemos conversado sobre esta relación que hay armoniosa entre la economía y la psicología y también la economía con otras disciplinas como la neurología, etcétera, ¿no? Porque finalmente la economía está inserta en la naturaleza humana, ¿no? Entonces es importante conocer la naturaleza humana desde todas las disciplinas para poder entender también los intercambios económicos. Bueno, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Mi nombre es Víctor García Belaúnde. Los invito a seguirnos en las redes y mandar propuestas sobre temas que podamos tocar en el futuro. Nos vemos. Chao.